Salmos 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muchos pensadores, muchas personas de ciencia en la historia se han inspirado en la Biblia, se han inspirado en los relatos bíblicos para hacer inclusive investigaciones. Con el pasar del tiempo, a partir de la Revolución Francesa, se ha comenzado a dar lugar un poco más al naturalismo, al materialismo, desconociendo muchas veces los relatos sobrenaturales contenidos en la Biblia. Hoy queremos dedicar el tiempo para hablar sobre el Génesis y la creación, parte 2. Bienvenido, querido amigo, querida amiga. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a nuestro estudio. El tema de hoy es Génesis y la creación, parte 2. Para ello tengo como invitado a Alejandro. Bienvenido, querido Alejandro. Un saludo a nuestra audiencia y luego una oración. Gracias, pastor. Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios. Bien ansioso, con ganas de poder compartir este estudio, lo que es la creación y el Génesis en su segunda parte. ¿Puedes orar, por favor? Claro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en esta ocasión estamos repasando el estudio sobre el Génesis y la creación, Señor. Ayúdanos, danos tu Santo Espíritu para poder comprender y entender lo que tiene tu palabra para decirnos. Por Jesús lo pedimos. Amén. Amén. En nuestro anterior estudio hemos visto el relato bíblico de Génesis, empezando con la palabra en el principio. Hemos hablado sobre los días literales, hemos hablado también sobre la institución del sábado, el matrimonio y un adelanto un poquito sobre el Mesías, el plan de salvación. Ahora vamos a ir analizando algunos elementos importantes que en la historia también han sido motivos de análisis, de reflexión. La naturaleza de la tierra. Por algún tiempo el ser humano creyó que la tierra era plana. ¿Cuál es la descripción bíblica en relación a esto? Inclusive estamos hablando acá centenares de años antes de la discusión esta. Bueno, esa cuestión de que la tierra era plana, incluso algunos trataron de argumentar con algunos textos bíblicos de que la palabra de Dios estaba errada al afirmar que la tierra era plana. Dicen, hoy usan un texto fuera del contexto, por ejemplo, Apocalipsis 7.1, Apocalipsis 27 al 8, donde usa un lenguaje metafórico, ¿no? Y habla de los 4 ángulos de la tierra, pero aquí no se toma en cuenta de que el profeta, en este caso Juan, estaba hablando en términos simbólicos a los 4 ángulos, a los 4 puntos cardinales de la tierra, ¿no? Como ser norte, sur, este, oeste, dando a entender un énfasis total, o sea, toda la cobertura de la Biblia. Casos como ese tenemos, por ejemplo, el que se usa en Mateo 15:19, donde Jesús usa la misma metáfora, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, y continúa el texto, pero esto igual es una forma metafórica de usarlo, porque si lo leemos el texto literalmente, estaríamos hablando de una manera errada, porque del corazón no es que salen los adulterios, todo, sino un corazón es un órgano que solo se encarga de bombear sangre, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el fundamento que nos ayude a entender que la Biblia estaba adelantada a la ciencia cuando habla de la esfericidad, vamos a expresarlo así, de la tierra? Ahí vamos a usar 2 textos, vamos a leer Job 26, versículo 7 al 10, y también Isaías 40, versículo 21 al 22. En Job nos dice que la tierra estaba suspendida en el espacio, o sea, no colgaba ni era sostenida por una tortuga, sino que estaba ahí, en medio del espacio sostenida. Y luego dice Isaías 40, 21 al 22, menciona que la tierra era redonda. Algunas versiones dicen que era un círculo, otras versiones dicen que era redonda, otras versiones como la Reina Valera menciona el globo, pero da a entender que la tierra era redonda y no plana, como muchos aseveran. Entonces ahí nosotros podemos encontrar informaciones bíblicas con anticipación ya acerca de elementos científicos que costó aceptarlas. Y cuán importante es
creer en el relato bíblico, aunque en ese momento tal vez no tengamos los respaldos suficientes. Hay un elemento importante que quisiera que toquemos en este momento, tiene que ver con la creación y la literatura antigua. Existe también una conjetura de creer de que el Génesis es una adaptación o una copia de literaturas antiguas que relatan una especie de creación. ¿Qué podemos decir a esto? ¿Cuáles son estos textos? Estos textos hablan de una creación, hablan de un diluvio, especialmente fragmentos en Mesopotamia. Algo interesante, esto recuerdo que lo pasé en Introducción a la Biblia, decía, aquí se usa la epopeya Atra Ashis, que es un relato sobre la creación del hombre. Y también hay otra que es que habla sobre la historia del diluvio, ¿no? De un individuo que está en esta situación. Pero pasa lo siguiente, mire, en esta epopeya de Atra Ashis hay 3 similitudes con el texto del Génesis. Tal vez hay que leer un poquito qué dice esta epopeya, vamos a decir, este fragmento de Atrahasis, que va a describir un poquito la creación. Puedes leerlo para que la gente pueda entender por qué algunos creen que el Génesis es una variante o una, diríamos, hasta una copia de esas tradiciones que ya existían antes. Ya vamos a leerlo como se leía, ¿no? Por línea. La primera línea dice así: cuando los dioses en lugar del hombre, la segunda línea, hicieron la obra, llevaron las cargas, la siguiente línea, la carga de los dioses era demasiado grande, la siguiente, la obra demasiado dura, la molestia demasiado grande. Vuelven abajo, dejen que la diosa matriz cree descendencia, línea de abajo, y que el hombre lleve la carga de los dioses. Agetstú, un dios que tenía inteligencia. Ellos lo mataron en la asamblea. Nintú mezcló barro con su carne y sangre. Eso se encuentra en Mitos de Mesopotamia sobre la creación, ¿no? Es un libro que habla sobre estos, habla sobre el diluvio, etcétera. Entonces, hay gente que dice, bueno, ahí está, miren, ya existían algunos relatos y el Génesis, lo que hizo, o el autor de Génesis, copió de ahí, inventó algo parecido. ¿Qué es lo que, cuáles son las diferencias y cuáles similitudes en relación a este relato, que es un fragmento muy corto con lo que tenemos en la Biblia? Mire, la primera menciona en este fragmento, dice que los dioses estaban cansados de trabajar y entonces deciden crear al hombre para que él haga el trabajo, esa carga. Diferente al concepto bíblico, ¿no? El concepto bíblico más bien dice que Dios creó al hombre y también luego descansó, o sea, paró de la obra que él tenía, ¿no? Luego, la siguiente tenemos, un Dios muere y con su sangre mezclan barro y crean al hombre. En cambio, en la creación bíblica, el Dios es el que forma barro sin matar a otro Dios y mezclar con su sangre, sino que forma y él mismo sopla aliento de vida en su nariz y la persona llega a ser un ser viviente. Y hay algo interesante, ¿no? Aquí hay una similitud, porque tanto en el Génesis como en la historia de Atrahasis, en Génesis no hay relatos de violencia en la creación, mientras que en el de Atrahasis sí hay, ¿no? Es donde se mata a un dios y con su sangre se crea al nuevo al ser humano. Ahora, ¿cuál sería la explicación? Así como este relato, existen también otros en el antiguo Cercano Oriente, hablando de la creación del diluvio. ¿Cuál sería nuestra explicación para este fenómeno de que hay algunos relatos que tienen ciertas similitudes, pero grandes diferencias en relación al texto de Génesis? Bueno, habría la idea de que estas personas tal vez tenían la misma cosmovisión del Génesis, ¿no? De que había un Dios creador, todo, pero con el tiempo fueron derivando, ¿no? de la historia real y adaptándola a sus tradiciones. A su cosmovisión más bien, ¿no? O sea, como que sabían de la existencia de un relato real, pero que cada uno fue matizando con su cosmovisión. Claro. Y ya añadiéndole nuevos elementos de acuerdo a su cultura ya de ellos que van formando, ¿no? Pero en esencia mantienen una línea, ¿no? Que fueron los dioses que crearon al hombre. En este caso mencionan del barro, ¿no? Pero ya le añaden ya otros elementos ellos. Pero hay la esencia, ¿no? Entonces esa sería la
Pero digamos, analizando así personalmente, yo tendría que ver con cuál me quedo, o sea, cuál es aquello que tiene más sentido, porque finalmente cuando uno admite una creación significa que admite un propósito también, ¿no? Entonces, En este caso, la Biblia, en el libro del Génesis, menciona, y luego vamos a ir viéndolo también, que es Dios el que decide crear al hombre, no para traspasarle una carga al hombre, sino que Dios al crear al hombre, Él mismo lo creó como punto culminante de su creación. El hombre fue planificado, el hombre fue hecho con amor, el hombre fue hecho con un propósito. En cambio, en el de Atrahashi vemos más que todo que van sucediendo cosas inesperadas, ¿no? Los dioses tenían una carga, ven esta necesidad y matan a un dios, luego con ese dios crean un humano y el humano es para una carga, o sea, son historias que nos da a entender el Génesis de que en el Dios que creemos, el Dios que nosotros conocemos y el Dios que nos habla la Biblia, nos da a entender que el Génesis está mostrando el relato más acertado con respecto a la creación. Vamos a una breve pausa, volvemos enseguida a continuar. Ya retornamos con Axiomas. Seguimos, queridos amigos, con nuestro tema, el Génesis y la creación, parte 2. Hemos visto un poquito cómo existen algunos relatos semejantes en la mitología mesopotámica, pero que no tienen directamente el mismo, diríamos, los mismos argumentos que tiene el libro de Génesis. El Génesis versus paganismo. ¿Qué podemos nosotros sacar de comparado el Génesis con las tradiciones, enfatizando un poquito este aspecto que ya hemos mencionado anteriormente? Fue una tarea muy difícil, yo creo, para Moisés poder separar del relato bíblico el paganismo, ¿no? Incluso él tuvo que argumentar, miren, en Génesis 1, versículo 14 al 19, se usa el término lumbrera mayor y lumbrera menor, pero en el hebreo existe la palabra sol y luna. ¿Por qué no usó la palabra sol y luna? Porque en ese contexto, en las ciudades y los pueblos aledaños, usar el término sol y luna se le venía a la mente ya el dios sol y la diosa luna. Entonces Moisés, para no llevar esto a la mente de sus oyentes de aquel entonces también, él decide usar este término, ¿no? Lumbrera mayor y lumbrera menor, tratando de erradicar cualquier indicio de paganismo o que dé a entender un paganismo. Ya luego con el tiempo los israelitas tal vez iban a leer esto y iban a decir sí, el dios sol, el dios luna, sino que tratando de quitar esos elementos. Esto significa que muy pronto surgió desviaciones del ser humano para adorar a la creación y termina generando un paganismo al cual el profeta o el escritor bíblico intenta evitar cualquier tipo de confusión, inclusive para el lector moderno. Claro, así que ese es el paso que él dio, ¿no? Retirar esas palabras que llevaban a la mente del lector hacia esos dioses, ¿no? ¿Cuán importante es el tiempo en el relato de la creación? Bueno, en el relato de la creación aquí se usa una palabra un poco tal vez nueva, ¿no? Donde se llama el mecanismo imbricado. Quiere decir que el autor escribe estas genealogías, pero no simplemente genealogías por así lineales, sino que da detalles bien puntuales. Por ejemplo, miren, cuando usa una genealogía dice cuando la persona 1 tenía X años, fue padre de la persona 2, y la persona 1 después del nacimiento de la persona 2 vivió tantos años, dice, ¿no? Y dio hijos, o sea, hay una cronología, en esa fórmula no hay espacio para vacíos. No hay o sea, no dio lugar a que se pueda añadir otra genealogía con el tiempo, sino que lo trató de trazar tan perfectamente para que no haya duda, ¿no? En el posterior tiempo, porque luego viene la gente y dice, no, aquí está hablando de millones de años, o el diluvio, o tantas cosas, sino que aquí el autor trata de darlo lo más preciso posible para que en el futuro esto no sea malinterpretado, ¿no? Y se puede hasta sacar, como dijimos anteriormente, una cronología, un tiempo de cuánto fue lo que aconteció desde tal época hasta tal época, para que nosotros tengamos idea
de cuánto tiempo pasó desde la creación, por ejemplo, ¿no? Y eso bíblicamente a nosotros nos da la seguridad del cuidado que Dios tuvo en cada elemento. Claro que para aquel que no cree, ellos comienzan a buscarle explicaciones diferentes porque creen que no fueron, vamos a hablar, 6.000 años hasta la venida hasta ahora, ¿no? 4.000 años hasta la venida de Jesús. Entonces, cuando los periodos son mayores, ellos tienen dificultades, especialmente con estos elementos. Algo interesante, ¿no? Durante casi 2000 años, dice, los expositores judíos como cristianos han interpretado que estos pasajes representan la historia y que son una manera precisa de determinar la fecha del diluvio y la edad de la tierra, dice, ¿no? Y hay una palabra que acá también se acuña, es la cronogenealogía, ¿no? Genealogía con cronología incluida, de modo que nos ayuda a nosotros a entender esto. Ahora, en la Biblia, ¿qué otros pasajes nos ayudan a confirmar la aceptación de la creación narrada en Génesis? Algo interesante, mire, incluso no solo bastaría una cita, ¿no?, sino que en la forma en que son citados estos versículos. Por ejemplo, Mateo 19, 4, 5, Marcos 10, 6 al 9, Lucas 11, 50, 51, Juan 1, 1 al 3, y podemos seguir avanzando, citan el relato bíblico como un relato real, y no lo citan como una metáfora o como una alusión o como una ilustración o como una alegoría, sino que al citar estos autores del Nuevo Testamento, la historia de la creación, el relato de Adán y Eva y varias otras historias del Génesis, ellos lo hacen dando un énfasis en que fueron hechos históricos. Jesús especialmente hace mucha referencia al diluvio, a Caín, a Abel, a Abraham, así como en a Adán, Noé, dice, bueno, los días de Noé. Pablo se refiere también permanentemente en la creación. Así que todos estos elementos nos dan a entender de que para el judío de esa época, para el cristiano, los autores del Nuevo Testamento, no había duda en que Dios había creado de la manera como Génesis lo relata. Claro, para los autores del Nuevo Testamento no había duda en la veracidad del historicismo del libro de Génesis, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿y por qué tendría que haberlo para nosotros? Para o el para pensador actual, ¿no? Uh-huh. En sí, estas ideas pues fueron ya surgiendo del alejamiento de las ciencias bíblicas, ¿no? Por ejemplo, miren, en Romanos 5, solamente en Romanos 5, se hace más de media docena de citas directamente de Adán y Jesús. Y Pablo lo cita a Adán como un ser real, como una persona, y no como una alusión a una persona. Y miren, solo en Romanos 5 Pablo hace mención más de media docena de Adán y Jesús. Claro. ¿Y para eso? él era una persona real, para él no hubo ficción, para él no hubo una alegoría, sino que Adán existió realmente para Pablo. Correctamente. Queridos amigos, el libro de Génesis es un relato de la creación. Para los cristianos, para la mayoría de los cristianos, especialmente para los adventistas, es un relato real, es un texto bíblico inspirado por Dios, revelado por Dios, inspirado al autor, que según los estudios es el mismo Moisés, y con una confiabilidad tal que nosotros podemos creer en ese relato bíblico. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro estudio, el Génesis y la creación, parte 2. Gracias, Alejandro, por venir a compartir con nosotros este espacio, y palabras, consideraciones finales, por favor. Leer el Salmos 19:1 que dice, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay duda, tanto en el Nuevo Testamento como en las ciencias bíblicas, de que el Génesis es un relato de la creación real. Y no tiene que haber duda en las personas que abordan el libro de Génesis para estudiar, no tienen que tener duda en el relato de la creación del libro de Génesis. Leo una porción de un texto acá. Cuando los hombres, dice, abandonan la palabra de Dios con respecto a la historia de la creación y tratan de explicar las obras creadoras de Dios con los principios naturales, se encuentran en un océano ilimitado de incertidumbre. Que en lugar de ir al océano ilimitado de incertidumbre, nosotros podamos ir a la palabra de Dios e ir a la fuente inagotable de la verdad.